esta tarde vamos a estar leyendo Deuteronomio, capítulo 27, versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo esta palabra. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10 dice así: Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y en otra versión dice así: por lo tanto, obedece al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar en esta tarde respecto de la obediencia. Mírale a la persona que está a su lado y dígale: ¿eres obediente? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta ser obedientes. Nos cuesta ser obedientes a los padres. Nos cuesta ser obediente la mujer casada al marido, y peor, el marido a la mujer, ¿verdad? Entonces le cuesta. Nos cuesta ser obedientes. Dios también, Él habla a nuestras vidas. Y cuando Él habla a nuestras vidas, nos cuesta también obedecerle. ¿Te has dado cuenta que cuando Él te habla y cuando tienes que obedecer, te cuesta? Y miras a otra persona y dices: ¿por qué no le mandas a esa persona? ¿Por qué tienes que mandarme a mí? Envía a otra persona. ¿Se acuerda de Moisés? Dijo: Señor, no puedo hablar. ¿Por qué no envías por medio de otra persona? Pero ¿por qué me escoges a mí? Siempre cuestionamos. Pero qué lindo, vamos a hablar respecto de la obediencia. Obediencia en el diccionario castellanos dice así: acción de obedecer preceptos del superior. En el diccionario bíblico dice así: la obediencia es la disposición a escuchar y después a seguir o a dar cumplimiento a lo escuchado. Eso es la obediencia. La obediencia está siempre conectada con la bendición. La obediencia dice que está siempre conectada con la bendición, como lo está la desobediencia con la maldición. O sea, la desobediencia con que se alinea con la maldición, ¿no es cierto? Ya, vamos a mirar, no hay que amargarse por el pasado. Dios tiene algo nuevo para nosotros en este tiempo. A veces cuando miramos hacia atrás y miramos respecto de la pandemia, como que la pandemia se nos llevó los sueños, como que la pandemia se nos llevó los planes, todo lo que teníamos para poder hacer, como que se lo robó. Pero no hay que amargarse por el pasado. Dios tiene algo nuevo para nosotros en este tiempo. Para Dios nos llama y a motivarnos. Dios quiere restaurar tus sueños. ¿Cuáles son los sueños que tú tenías? A veces como que uno mira y dice: los sueños que yo tenía era cuando era soltera. Ahora que ya soy casada, hay muchos casados aquí, a lo mejor dice: ya, pues es sueños para los jóvenes. Pero qué bueno, yo creo que sí es para los jóvenes si ellos sueñan. Se van rápido a dormir para soñar. Pero qué importante es también para todas las personas el que nosotros debemos aprender a soñar. Y no piense que ya es de edad, entonces ya no hay esos sueños para usted. No, no es así. Vamos a mirar. Obediencia
no nos gusta obedecer. Si usted se examina a sí mismo, ¿le gusta obedecer? Es una naturaleza dentro de nosotros, esa naturaleza caída que no nos gusta obedecer. Cuando mi esposo me dice algo que yo haga, me quedo primero sentada pensando, pero por favor dame haciendo rápido. Sí, ya voy, no te preocupes. Nos cuesta obedecer. El orgullo que hay en nuestras vidas no nos da esa libertad de poder doblegarnos y poder obedecer, el poder hacerlo. Nos cuesta, ¿verdad? Igual los hijos para con los padres, les cuesta obedecer. Si le manda atender la cama o deja arreglado tu cuarto o lava los platos, porque es solo a mí, ¿por qué no manda a otro? Nos cuesta, ¿verdad? Qué tremendo. Y eso a veces uno piensa que solamente es a nivel de la familia, puede ser en el trabajo. Nos cuesta el poder obedecer. Y muchas veces nos cuesta obedecer a Dios. ¿Cómo determina la obediencia? En Deuteronomio capítulo 27, el versículo 10, que lo habíamos leído, dice así: por lo tanto, obedecer al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. La obediencia tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Es tremendo porque nuestra vida inclinada a obedecer a Dios y el poder ser obedientes. O sea, la obediencia tiene que ver mucho con el corazón. El amor de Dios no depende de mi obediencia. Tu vida es el resultado de dejar de culpar a otros. Es la decisión que tú has tomado. Y es algo tan bonito el poder mirar que en realidad, pues es la decisión que yo me determino a hacerlo. La palabra dice: determinarás una cosa y te será firme. Si yo me determino a ser obediente, primeramente con Dios, voy a ser obediente también con el líder, voy a ser obediente con el pastor, con los padres, voy a ser obediente. Pero cuando pues no quiero, nadie me va a obligar, ¿verdad? Pero ahí está el Señor, Él quiere que nosotros pues seamos obedientes. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ser obedientes trae bendición en el presente, en el futuro. La vida vieja ya quedó atrás de desobedientes y de todo, ¿verdad? Pero ahora es una nueva vida que nosotros estamos viviendo. Y en esta nueva vida, qué importante el que nosotros podamos ser obedientes. Estaba mirando respecto de Abraham. Él fue obediente y es algo tremendo el poder mirar cómo él dice que construyó un altar a Dios cuando Dios le dio una promesa. Y si quisiera leerla, se encuentra en Génesis capítulo 12, el versículo 7. Ya el Señor lo había llamado y le había dicho que lo iba a bendecir y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en el capítulo 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, es algo tan importante el ver la obediencia que había en Abraham. Y a causa de la obediencia, él edificó un altar
para adorar a Dios. Y un poco más adelante vamos a mirar. Entonces en Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Es algo tan bonito el saber que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Es algo muy hermoso esto. Gracias. Es algo tan bonito el poder mirar. Tal vez nuestros padres tienen planes buenos para nosotros, que estudiemos, que nos preparemos y que estemos listos tal vez para enfrentar el mundo. Pero los planes de Dios son superiores. Y aquí nos habla que los planes de Dios, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. A veces como que uno dice, ¿qué va a ser del futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Ve? Pero qué lindo es lo que la palabra nos dice que Él conoce y nos da esperanza para el futuro. Y esa es una gran bendición. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. O sea, el Señor, para que nosotros podamos heredar esas cosas buenas, Él tuvo que cambiarnos primeramente. Porque con esa vieja naturaleza que teníamos pecaminosa, no podíamos heredar las cosas buenas de Dios. Y por eso dice aquí, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Se han dado cuenta que el Señor nos creó de nuevo? Cuando yo me volví al Señor, fue como volver a nacer. O sea, me sentí como una mujer nueva, diferente. Nos creó, lo que dice aquí, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. O sea, el Señor había planificado cosas buenas, pero el pecado lo arruinó todo. Pero ahora podemos mirar que el Señor tuvo que hacer algo nuevo en nuestras vidas para que nosotros podamos ser obedientes, para que nosotros podamos someternos a Él. Dios planeó o trazó un camino de bien para ti. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así, hoy te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí nosotros podemos mirar, Dios planeó un camino de bien para ti. Para cada uno de nosotros Él planeó, pero está en nosotros. El Señor nos ha puesto a elegir. Tú escoges lo bueno o escoges lo malo, porque Él es un caballero. Él nunca va a exigirte, pero Él sí te pone lo bueno y lo malo delante de ti, y tú eres el que decides obedecer o seguir viviendo en el pecado. O sea, es Dios el que te pone a elegir. ¿Ve? Él no te va a forzar, pero aquí habla respecto, si tú has decidido por el Señor,
tienes que cambiar. Lo que nos dice en el versículo 20. Puedes elegir a esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, vamos a disfrutar de una bendición diferente. ¿Ve? ¿Todo por qué? Porque tú te decides no seguir viviendo en el pecado, sino vivir obedeciendo a Dios. Si tú te decides a obedecer a Dios, Dios te va a bendecir. Por eso aquí en este primer versículo dice: hoy te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Hoy el Señor te llama a que tú debes tomar una decisión. A veces estamos, sí, agradable, me gusta y todo, voy en el camino del Señor. Pero después llegan los amigos y te invitan y también estás dispuesto para irte para allá. Pero hoy el Señor, es algo tan hermoso que el Señor pone en nuestro corazón. Yo fui una joven también, igual que ustedes. Bueno, las personas adultas ya son adultas como yo, pero hablo a los jóvenes. ¿Ve? Es algo tan hermoso porque tú debes definirte y es una decisión que el Señor te respeta. Y tú eres la persona que debes decidirte. ¿Lo amo a Dios? ¿Lo sigo a Él? ¿O camino como yo quiero? Y es algo tan hermoso cuando tú te decides amarlo al Señor, a seguirlo a Él con todo tu corazón. Vas a ver cosas increíbles. Él mismo se va a manifestar a tu vida, porque eso es lo que Él promete en esta palabra, el ser obedientes. Los planes para mí son buenos, pero ojo, pero delante de ti pongo lo bueno y lo malo. Tú debes escoger. Y es algo, estaba mirando el ejemplo de Jacob y de Esaú. Lo bueno y lo malo está delante de la persona. Tú escoges. Y es el ejemplo de Esaú. Él escogió el plato de lentejas, más que la bendición generacional que iba a traer tanta bendición a toda su descendencia. No le importó. Yo creo que este hombre perdió las dos cosas, la comida y la herencia, por una decisión mala. Hizo lo incorrecto. Y muchas veces nosotros, por una decisión mala, también nos vemos envueltos en problemas. Y que nosotros podamos mirar lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Una buena acción es la obediencia. ¿Qué es una buena acción? El ser obedientes. El ser obedientes. El ser obedientes te lleva por un lugar seguro. Importante. Es importante ser disciplinado y perseverar. La disciplina y la obediencia te llevan hacia la misma meta. Ser disciplinado y ser obediente. Eso te bendice. El corazón de Dios se complace en la obediencia. ¿En qué se complace el corazón de Dios? En que seamos obedientes. En eso se complace el Señor. Cuando los hijos obedecen o lo desobedecen, afectan al corazón del Padre. Sí los ama. Cuando nosotros miramos dentro del hogar, hay un hijo que obedece y otro no obedece. El Padre, ¿qué es lo que hace? Los ama a los dos, aunque es desobediente el otro, ¿verdad?
Y eso mismo sucede con nuestro Dios. Nos ama, pero Él sí trae bendición para el que obedece. La desobediencia afecta el corazón del padre en lo natural. Cuando un hijo desobedece, el padre le dice, por favor, no te vas. Yo me estaba acordando que cuando estaba apartada de los caminos del Señor, fui a donde mi mamá, era como las fiestas de Quito, y le dije, mami, deme permiso para irme a bailar. Ella era cristiana, seguía al Señor, y de hecho, pues yo era una apartada. Y cuando me acerqué a decirle eso a ella, me quedó mirando y me dijo, no te vas. Y yo la regresé a ver y le dije, sí me voy, porque mis hermanos todos se van, entonces yo también me voy con ellos. Y me fui. Terrible la desobediencia, ¿verdad? Traje mucho dolor al corazón de mi mamá por causa de la desobediencia. ¿Cree que se podía ella sentirse tan bien que yo vaya y le pida permiso y le diga, deme permiso, me voy a un baile? Y ella me dice, no te vas. Y yo digo, sí me voy. Mis hermanos se van, yo también me voy. Terrible, ¿verdad? Traje tanto dolor al corazón de mi mamá. Pero no es que por eso ella dejó de amarme. Ella me amaba y más dobló su ayuno y su oración en clamor al Señor para que me toque y vuelva nuevamente al Señor. Entonces lo mismo sucede con nuestro Dios. No es porque tú desobedezcas al Señor que deja de amarte. Él te ama y presentará las oportunidades para que tú te vuelvas con todo tu corazón al Señor. Y eso es importante porque a veces podemos estar sentaditos aquí como yo venía. Me sentaba por ahí, pero mi corazón estaba como que apurado y como que ya mejor quisiera partir rápido y que se acabe esto solo por compromiso. Yo no sé a cuántos les pasa eso, pero qué importante es cuando tú te decides por el Señor. Puedo estar metida en la iglesia todo el tiempo y no me canso. Y es tremendo, ¿por qué? Porque has decidido por algo diferente que te da vida y que Él tiene un futuro precioso para ti. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo más agradable al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. O sea, a Dios le agrada, ¿qué cosa? La obediencia. Y es tremendo porque el Señor le había hablado por medio de Samuel a Saúl que él fuera y acabara con estos amalecitas. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Trajo el ganado más gordo y lo trajo a este rey vivo. ¿Acaso el Señor le había dicho que lo traiga vivo, que acabe, que mate, acabe con todos ellos, porque no tuvieron compasión del pueblo de Israel cuando estaba viajando hacia la tierra prometida? Atacaron a la retaguardia donde venían las mujeres y los niños. Y por eso el Señor le dijo, acaben con todos ellos. Y ahí regresa Saúl, es que el pueblo me pidió que traiga lo más gordo. Y es para hacer sacrificios a tu Dios. ¿Quién le ha dicho que a Dios le agrada sacrificios? Dios no quería sacrificios, Él quería obediencia. Y el Señor también en esta tarde te dice que no quiere sacrificios de ti. Él quiere obediencia. Quiere que nosotros seamos obedientes, que podamos obedecerle. La obediencia le complace. La obediencia le agrada. Hay personas que leen la Biblia, oran,
pero maltratan a los hijos, maltratan a las personas. Y muchas veces podemos a lo mejor hasta estar predicando y en la casa como somos. Predicas en la célula, tal vez das la palabra, pero en tu casa ¿cómo eres? Tremendo, ¿verdad? La obediencia trae más bendición. El corazón del Padre se complace más en la obediencia. Dios bendice a las personas cuando obedecen. Entonces Dios ama la obediencia y al desobediente también. Ya miramos eso, ¿verdad? Pero Él si quiere que sea desobediente, pues Dios tiene planes también para ese desobediente. Pero más le agrada al Señor la obediencia. Y estaba mirando respecto de Noé. Cuando el Señor le dice a Noé, quiero que construyas un arca, la gente comenzó a burlarse de Noé. ¿Por qué le estaba construyendo un arca no cerca del mar? Y vamos a poner un ejemplo. Tal vez Noé estaba construyendo el arca aquí en Quito. Y para llegar a Guayaquil o a algún puerto es muy largo, ¿verdad? Y la gente cuando lo miraba construyendo el arca se le burlaba. Pero sin embargo él soportó todo eso y obedeció a Dios. Y por su obediencia dice que condenó al mundo de ese tiempo. Todos murieron ahogados por ese diluvio. Todo por la obediencia de un hombre. Estaba mirando también el ejemplo de Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham, pues ya sí Dios le dio un hijo. Y ahora le dice, quiero que me lo entregues en sacrificio. Él tenía muchos argumentos para no obedecer. Es el hijo de la promesa, es el hijo que me diste en la vejez. Me dijiste que salga y mire las estrellas del cielo y que mi descendencia será así. Y aun que mire la arena del mar y mi descendencia será como la arena del mar. Y ahora me mandas a sacrificarle a mi hijo. Él bien no hubiera podido obedecer y correrse como Jonás. Terrible, ¿verdad? Correrse con el hijo y todo y esconderse. Esa es la mente humana del hombre. Piensa que se puede esconder de Dios. Así como Adán y Eva cuando desobedecieron. Ellos pensaron que se estaban escondiendo de Dios. Solamente que Dios es bueno. Y lo comienza a llamar y le dice, ¿dónde estás? Ahí el Señor lo estaba mirando. ¿Qué se le puede esconder de los ojos del Señor? Nada se puede esconder. Ve, y es tremendo porque nada se puede ocultar, ¿verdad? Y Abraham, cuando el Señor le dice, dame tu hijo, tu único, al que amas mucho, porque lo había tenido en su vejez, dámelo y entrégamelo en sacrificio. Muy duro y difícil todo esto, pero sin embargo, él obedeció. Si el Señor hoy en esta tarde te pidiera que le sacrifiques algo que te gusta, piensa en algo que te agrada. ¿Estarías dispuesto a dárselo al Señor? Tal vez con mucho cuestionamiento. No sé, ¿verdad? Pero es tremendo porque Abraham, él tomó a su hijo. Yo creo que no le avisó a Sara, porque las mujeres somos muy sentimentales. Y a lo mejor no hubiera dejado Sara que lleve a Isaac su hijo. A lo mejor hubiera puesto impedimentos. Tal vez te equivocas, Dios no te habló y no oíste mal. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces como que no. Por eso Abraham creo que se fue, a lo mejor yo pienso que se fue diciendo que se iba a hacer un sacrificio. Llevó sí a sus criados, llevó la leña, el cuchillo, y es tremendo porque él iba decidido
a obedecer a Dios. Por eso este hombre es llamado el hombre de la fe, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y cuando él llegó allá, ya el Señor le mostró el monte a donde tenía que sacrificar a su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo? Los dejó a sus criados, solamente se fue con Isaac, que ya no era un niño pequeño, como un adolescente. Él podía haberse corrido, pero sin embargo, pues él le pregunta: Padre mío, aquí llevamos la leña, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Como mujer, o sea, yo hablo como mujer, yo no hubiera podido contestarle. Enseguida me hubiera puesto en un mar de lágrimas, porque no hubiera podido hablar para decirle: tú eres, hijo mío, el sacrificio. Tremendo, ¿verdad? Pero este hombre se fortaleció en Dios y le dijo: Dios proveerá, hijo mío, el sacrificio. Y Dios lo honró, porque el sacrificio, cuando él levantó el cuchillo para matar a su hijo, y cuando escuchó esa voz que dijo: no le hagas daño, porque ya conozco que no me rehusaste tu único hijo, por tanto te bendeciré. Y cuando él regresa a ver y alcanza a mirar que estaba un corderito enredado de los cachos, y ahí sí fue corriendo, lo preparó rápidamente y hizo el sacrificio para Dios. Es el hombre conocido como el padre de la fe, porque es un ejemplo en la fe. Dice en Hebreos, habla diciendo que él lo fue llevando al sacrificio, sabiendo que Dios lo podía aún resucitar de entre los muertos. O sea, tremendo, ¿verdad? Tenía esa fe y creía en el Señor. Estaba mirando otro ejemplo respecto de José. José, el esposo de María, la madre de Jesús, él también fue obediente. Cuando el Señor en sueños, un ángel le dijo: ve a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. ¿Y qué fue lo que hizo José? Es ahora mismo, se despertó y rápido arregló todo para poder ir llevando a Jesús a Egipto. Fue obediente. Estaba mirando respecto de Pablo. La palabra dice que él lo tomó todo por basura, por la excelencia del Señor Jesucristo en su vida. O sea, es algo tan hermoso, porque uno diría: no, yo no puedo dejar esto ni este otro, pero él lo dejó todo. Un hombre erudito, un hombre que sabía mucho de los fariseos, como que esa doctrina estaba muy sembrada en su corazón, pero sin embargo, él lo hizo todo a un lado, para que el Señor lo descontamine de todo, para poder ser sensible a la voz del Señor. Entonces, Dios bendice a las personas obedientes. Y si tú miras, ¿has sido obediente? ¿Has obedecido al Señor? A mí me ha costado obedecer al Señor. Pero cuando obedecemos al Señor, Él trae mucha bendición a nuestras vidas. Y cuando yo miro hacia atrás y digo: ¿qué hubiera sido si yo no hubiera obedecido al Señor? Cuando Él me estaba llamando para servirle, me costó. Y yo decía: ¿por qué no escoges otro? Mira, ya hay esa persona, ¿cómo te busca? Escógele a esa persona. Tremendo, ¿verdad? Pero el Señor, cuando pone sus ojos en alguien, pues quieras o no quieras, el Señor sigue obrando, sigue tratando en esa vida y esperando. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar, hay una obediencia que depende para la bendición. Hay una obediencia que depende para la bendición. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice así: si obedecieres al Señor tu Dios con todo
obedecieres en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus panes serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor bendecirá a tus enemigos cuando el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas. Llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en la tierra oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Aquí nosotros podemos mirar la bendición de Dios en todo lo que tú hagas, en tu campo, en la ciudad, en el fruto de la tierra, en el fruto del ganado, aún la mesa de amasar. Y es algo tan bonito el poder mirar solamente cuando tú obedeces. Esa es la única condición para poder mirar la abundancia y la bendición del Señor. Pero si nosotros no obedecemos, ¿qué es lo que va a suceder? Creo que miramos en Deuteronomio capítulo 27, nos habla respecto si no obedeces. Y estaba mirando respecto de en Deuteronomio capítulo 27, habla respecto de cómo el Señor puso al pueblo de Israel, los hijos de Raquel y de Lea, los puso en el monte Gerizim, y eso significaba bendición. Ellos podían desde ese monte el poder bendecir la tierra, proclamar bendiciones. Y los hijos de las concubinas, dice que los puso en el monte Ebal. ¿Por qué en el monte Ebal? El monte Ebal era el monte donde podían proclamar las maldiciones
y ahí los puso. Y también yo me quedé sorprendida mirando, Rubén es hijo de Lea, pero no está tomado en cuenta entre los hijos de las esposas que él tenía. ¿Por qué? Y cuando yo comienzo a mirar, es porque este hijo fue desobediente. Y por eso, porque dice que se acostó con la concubina de su padre y no le dio ni siquiera la bendición por ser el hijo primogénito. Entonces ahí nosotros podemos mirar las maldiciones que pueden venir por causa de no ser obedientes. Y estaba mirando en el monte Gerizim. Es el monte cuando Dios le habló a Abraham y dice que él Dios le dio la promesa de que iba a ser una nación grande. Dice que Abraham levantó en ese monte, levantó un altar para Dios y lo adoró al Señor. Entonces podemos mirar, ese monte es el monte para poder proclamar bendiciones, donde el Señor acepta esas palabras de bendición, porque ellos subieron a ese monte para poder bendecir. La palabra de lo que leímos dice, te pondrá en ellas. Esto quiere decir, colocar, es igual, colocar, establecer, nombrar. Tendrás comida, te va a dar autoridad. O sea, en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al 14, nosotros podemos mirar todas las bendiciones que el Señor imparte para los obedientes, para los que obedecen, el seguirlo a Él, el determinarse a amarlo a Él y dejar atrás esa vida vieja. ¿Ve? Porque muchas veces como que recordamos la vida vieja, pero el Señor quiere que nosotros podamos mirar esas bendiciones que Él trae cuando tú te determinas el obedecerle a Dios. Cuando tú te decides y dices, la vida vieja quedó atrás, pero yo me determino obedecer al Señor. Cueste lo que me cueste, voy a obedecerle. No es fácil, pero podemos ver la victoria. Cuando nos decidimos, vemos la victoria y la bendición de Dios está para nosotros. Él bendice nuestra canasta, Él bendice nuestra simiente, Él bendice todo lo que tú haces. ¿Cuándo? Cuando tú obedeces la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Es súper importante el ser obediente. En todo lado. Tal vez para los niños, ser obediente a los padres, ser obediente en la escuela, ser obediente a los maestros, ser obedientes tal vez a los que ya trabajan en su trabajo. Y eso va a traer bendición. Y sobre todo, ser obedientes al Señor. Es el principio para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Ese es uno de los principios. Y nosotros podemos mirar el ejemplo perfecto. Es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él es un ejemplo de obediencia a su Padre Celestial. Tal vez Él hubiera podido decir, envía al ángel Miguel, al ángel Gabriel, para que ellos, tal vez uno de ellos muera en la cruz, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué fue lo que Él hizo? Fue obediente en venir aquí a la tierra. El poderse identificar con nosotros en nuestras debilidades, porque Él estuvo en un cuerpo humano igual que nosotros para podernos entender. Pero Él fue obediente y su obediencia es tremenda. Su obediencia dice hasta la muerte y muerte de cruz. Él mientras estaba aquí en la tierra, por su obediencia
lo menospreciaban. Por ser obediente lo criticaban. Por ser obediente a lo que el Padre lo envió aquí a la tierra. No es que tenía amistades y amigos, ¿verdad? Sí tenía a los 12 discípulos, sí tenía personas que estaban con él. Pero sin embargo, como que le era difícil, ¿verdad? O sea, él podía obedecer. Pero si nosotros miramos, para nosotros si nos rechazan, capaz que ya nos hacemos a ellos, ¿verdad? Pero qué bueno es el que nosotros podamos mirar el ejemplo del Señor Jesús. No le importó aún el ir y morir en una cruz, rechazado. No es que lo amaba. Lo llevaron a la cruz porque no lo querían ver vivo, porque los confrontaba con el pecado y con su desobediencia. Pero sin embargo, él obedeció. Dejó el cielo y vino aquí a la tierra. Y es algo tan bonito porque él, antes de ser llevado arriba a los cielos, él les dio un mandato a sus discípulos. Y ese mandato no es solamente para sus discípulos, sino también para nosotros. En Mateo capítulo 28, él dio esta orden. Jesús se acercó, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer. Aquí está bien claro, ¿verdad? ¿A qué nos manda? A que les enseñemos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los siglos. Esta es la orden del Señor. Y es algo tan bonito el poder mirar que el Señor obedeció y Él tenía todo poder para poder ordenar. Se me ha dado todo poder, toda autoridad. Por tanto les dijo: vayan y enseñen a la gente a obedecer. Ese es el mandato del Señor para nosotros hoy, en la actualidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enseñar a la gente a obedecer los principios del Señor. Esos principios, ¿verdad? Que va a traer prosperidad, que va a traer bendición, que va a traer bendición a la persona. Y dice: y tengan por seguro que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros somos obedientes y hacemos lo que el Señor vino a hacer y nos manda a hacer ahora a nosotros, a enseñar estos principios de obediencia a Dios, tengan por seguro que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el que nosotros podamos decirle: Señor, nos cuesta obedecer. No es fácil. El hijo le cuesta obedecer al padre. A la esposa le cuesta obedecer al marido. Nos cuesta obedecer, el someternos. Pero qué bueno es el que nosotros nos decidamos y le podamos decir: Señor, sí me cuesta, pero yo quiero obedecerte. Y lo que habíamos leído, Él ha puesto la vida o la muerte, la maldición o la bendición. Obedece, dice que tomemos la obediencia para que podamos vivir. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.
Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y eso es para nosotros, el que nosotros podamos obedecerlo. Cerrado tus ojos, quisiera que los músicos puedan pasar. Cerrado tus ojos, hoy vas a mirar. ¿Te ha resultado difícil? ¿Has andado obedeciendo en parte y en parte no al Señor? Pero hoy el Señor te llama a ser definido. Hoy te llama el Señor a que tú puedas decirle: Señor, yo me decido por ti. Un día yo tuve que decidirme. No fue tan fácil, pero me di cuenta que cuando me decidí, Él mismo me dio el poder para poder vencer y poder seguir adelante. Pero cuando tú estás, es que tal vez voy a fallar, es que tal vez no voy a poder, no vas a poder lograrlo. Pero si tú te defines, el Señor te va a dar la autoridad para poder vencer. Él mismo te va a hacer fuerte, valiente, para poder vencer y poder decir no a las cosas incorrectas. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, porque tú amas la obediencia. Y muchas veces nos hemos caracterizado por ser desobedientes. O obedecemos a medias. Pero tú quieres que podamos ser obedientes. Señor, cuando nos decidimos a ser obedientes, tú mismo nos das la fuerza y nos das la gracia para poder ser obedientes. Así como le diste la gracia a Noé para ser obediente, y tantos hombres que nosotros miramos en la Biblia, que ellos se decidieron por ti, Señor, a obedecerte, y tú les honraste, Señor, haciéndolos valientes. Por eso tu palabra dice: decidirás una cosa y te será firme. Y hoy en esta tarde el Señor te llama a que tú puedas ser definido, definida, y ser obediente y decirle al Señor: yo me decido hoy por ti. Señor, te damos gracias en esta tarde, agradecidos a ti porque nos has tenido tanta paciencia, nos has soportado. Y como hemos mirado que tú amas al obediente y también al desobediente, pero tú estás obrando y trabajando en el corazón del que no te obedece. A ti te agrada el obediente, y al obediente tú le traes tanta bendición, Señor. Y a veces nosotros miramos, por causa de la desobediencia, miramos cosas no tan buenas en nuestra propia vida, en nuestra descendencia, en nuestro hogar, y muchas veces hasta la escasez, la miseria, la pobreza, porque hemos vivido a medias y porque no nos hemos decidido por ti, Señor. Pero hoy en esta tarde el Señor te llama a que tú puedas ser definido, definida, y puedas decirle: Señor, yo me comprometo contigo a ser obediente. Que tú puedas decirle al Señor: Él te respeta, Él nunca te va a forzar, pero Él sí quiere que tú puedas decirle por tu propia voluntad. Y cuando tú por tu propia voluntad le dices al Señor que quieres ser obediente, Él te ayuda, Él te da la fuerza, y te vas a dar cuenta que no es difícil el obedecer al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, agradecidos a ti, Señor, porque tú eres bueno, y a pesar de que no cumplimos con tantas cosas, Señor, podemos mirar tu misericordia y tu bondad.
hoy estamos aquí, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra no es en vano. Tu palabra dice que sale y hace lo que tú quieres. Y hoy te doy gracias porque tú estás obrando en el corazón de cada persona. Gracias, Señor, porque tú le envías tu palabra y tú la haces germinar, dice, Señor. Gracias, Señor, por estar obrando en el corazón de cada uno. Gracias, Señor.